si no sabe a dónde va, no puede tomar la decisión de qué transporte va a tomar, si va en auto, si va caminando, cuánto tarda, qué conviene, qué no. Entonces, en este debate que es primero misión, visión, lo primero siempre es tener claro el norte hacia el cual hay que ir. Después el cómo se va llegando es lo que uno tal vez va implementando, midiendo, mejorando, ajustando, viene implementando la mejora continua en los procesos, pero sí primero tiene que haber de alguna manera un alineamiento certero sobre hacia dónde va la organización y hacia dónde va el negocio, como para que desde el lado de Tengo que gestión del salir en cambio una podamos video. movilizar a las personas hacia ese objetivo que está planteando la organización, ¿no? O sea, voy a ver, no sé si me dan para... Ahora, en ese sentido, yo igual pienso que la misión es lo primero, ¿no es cierto? Porque cuando tú arrancas un negocio, arrancas una empresa, y es justamente creo que es la parte fundamental en la que a veces tenemos problemas ya al interno en las empresas, porque cuando alguien se sentó y dijo, bueno, voy a poner una empresa, un emprendimiento, un banco o lo que sea, siempre pensó en resolver un problema, siempre va a tener un propósito para hacerlo. Y eso pienso que es bien importante porque de ahí parten muchas conexiones al interno, ¿no es cierto? Si es que sabemos muy específicamente para qué y por qué existimos, como dice bien en la lámina, y pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Hay muchas empresas que definitivamente nacieron para resolver un problema. Por ejemplo, digamos Airbnb, el problema de la ocupación, el problema de los hoteles, el problema de la facilidad de las reservas. Esa es su misión. Y luego, evidentemente, en su segmento tendrán que plantear si quieren ser los mejores del mundo, si quieren ser los más grandes o como tú, como lo definas. Sin embargo, ¿por qué también es importante dentro de las empresas? Porque a veces, digamos que no es fácil alinear esa misión en todos los niveles de la empresa. Posiblemente la alta dirección tenga mucha claridad en por qué existe una empresa, pero es difícil ya luego que eso vaya más que nada interiorizándose a todos los niveles, y los niveles son los que operan y los que generan los procesos. Entonces creo que es bien importante saber en una primera instancia cuál mismo es la visión o cuál es el por qué existimos. Y hay algunos ejemplos interesantes. Estuve investigando justo en la mañana, ¿no es cierto? Y buscando algunas misiones interesantes de empresas que hoy están, digamos que en el top. Por ejemplo, una que me pareció súper interesante, a pesar que es contradictorio, el propósito de OpenAI, ¿no es cierto? Y el propósito de ellos literalmente dice que es asegurarse que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad. Entonces, no necesariamente se está cumpliendo, pero bueno, ese es su propósito. Y hay muchos en los cuales, o también uno que me pareció bien interesante, es, es el de KFC. Adivinen cuál es la misión de KFC. ¿Mm? No sé, será alimentar, no sé, en torno a eso tal vez. Sí, sí, o sea, No, lo que ellos dicen es que su misión, dice, estamos dedicados a alegrarle el día a nuestros clientes, que lleguen hambrientos y que salgan felices. Entonces, esa es su misión, ¿no? Entonces, claro, en las claro, empresas, evidentemente. en la misión creo que es justamente esta pregunta que está puesta ahí en la lámina, es que ¿por qué existimos? ¿No? Entonces es parte de todo, ¿no? Entonces es lo que tú dices, bueno, ¿cómo partimos si estuviésemos armando una empresa desde cero? Es, claro, ¿por qué existimos? Y justamente ver ese dolor que tiene mi cliente o el que yo visualizo como mi cliente, y entonces, ¿qué le voy a solucionar a este cliente? Entonces, eso me da el por qué existo, ¿no? Que a la larga viene siendo mi misión, como tú decías de Airbnb, a lo mejor, ¿qué buscaba mi cliente? ¿Qué ellos, a quién vieron como su cliente? Como para decir, bueno, entonces, ¿cuál es mi misión? Entonces, como que por ahí vamos respondiendo cuál va primero, si misión, visión o el objetivo o a dónde llego o el presupuesto, incluso que bueno, esta no es charla del presupuesto, pero son cosas que siempre uno va como que planteándose qué es lo que necesitas como para arrancar. Luego está la visión, o sea, aquí en teoría deberíamos decir, bueno, ya yo existo para esto y así voy a gestionarlo, y la visión es cómo voy a estar en el futuro o cómo vemos nosotros ahí la visión. ¿Tú
no sé, qué es lo que podemos visualizar, cuál es la visión. Si yo digo para esto existo, cómo yo gestiono o cómo debería poner la visión, cómo debería yo marcar una visión en la organización. Hay muchos temas que marcan esa visión, ¿no es cierto? Si tenemos claro quiénes somos o por qué existimos, definitivamente tenemos que proyectarnos hacia el futuro con algo ambicioso. Entonces, ahora, ¿por qué es importante esta discusión, la visión que normalmente se vuelve como algo etéreo y algo de que maneja, no sé, la gerencia o la alta dirección? Es porque al final del día, tanto la misión como la visión son los que van a dar la dirección de cómo gestionamos al interior el modelo de negocio y las operaciones, ¿no es cierto? Uno de los principios fundamentales, de hecho, es que las empresas estén centradas en el cliente. Y al cliente lo que le ofrecemos es, a través de una misión, una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor está soportada justamente por la ejecución de los procesos. Tal vez no por todos, sino por aquellos claves que agregan valor al cliente, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí empezamos el alineamiento. Y ya durante el proceso de planificación estratégica, justamente cuando se está revisando la misión, se está validando la misión, ya debemos ir pensando en cómo esto va a ir decantando en la operación y en el modelo de negocio a través de un proceso fuerte de gestión del cambio, ¿no es cierto? Porque al final del día, más que un enunciado, es cómo nosotros interiorizamos a todos los niveles esa misión que se refleje todos los días, Estefanía. Sí, y también en esto de definir qué dirección toma la organización, es también una manera que hoy en día es un gran problema que tienen las organizaciones, que es establecer prioridades. La organización nace para algo, para dar una propuesta de valor, para dar un servicio, para resolver un problema, cualquiera de esos frentes, y eso también hacia abajo, desde los procesos, desde la construcción de los equipos, desde la cultura organizacional, toda la parte más relacionada con las personas que ejecutan esa estrategia o esa dirección que definen unos pocos dentro de las organizaciones, es lo que ayuda a también que los procesos estén alineados sobre esfuerzos en función a una dirección clara que tenga la dirección. Entonces, poder establecer esa articulación entre el nivel estratégico y el nivel operativo y en los distintos niveles organizacionales en simultáneo, esa es la complejidad que tiene gestión del cambio en cualquier tipo de proceso, ya sea de transformación o de implementación de un cambio a nivel organizacional. Por eso, gestión del cambio y la estrategia es muy importante que estén hablando continuamente para que gestión del cambio acompañe esa evolución o esa dirección que el negocio está definiendo para desbordar y cascadear al resto de la organización. Ahora, siempre es interesante el tema de este, digamos que es el primer punto clave, ¿no? Y un poco en eso está basada la discusión de hoy, o sea, un poco exponer en el sentido de el primer tema clave es tener súper clara la misión y súper clara la visión y cómo vamos a esto a transparentarlo y a la organización. Entonces, tienen que haber las discusiones al interior de la empresa, ¿no es cierto? Seguramente en sus empresas están empezando ya estos debates que normalmente tal vez no son abordados con la importancia del caso en muchas ocasiones, sino que, bueno, revisamos, le damos un retoque a la misión, le damos un retoque a la visión y seguimos de largo. Entonces, creo que este es uno de los primeros puntos claves, tener súper claro y en 2 o 3 palabras o 3 frases cuál es nuestra misión y sobre eso construir cuál es el siguiente tema clave, la propuesta de valor, ¿no es cierto? Esa propuesta de valor que va a satisfacer al cliente, que va a satisfacer esa necesidad y va a solucionar algún dolor que tiene el mercado. Y ese es el segundo punto clave para alinear los procesos, porque esa propuesta de valor solo se hace tangible a través de la ejecución de proyectos importantes, de procesos que son claves, de procesos que agregan valor dentro de la organización.
Y en este sentido, nuevamente, ¿no? Hay que definir qué mismo es valor. ¿Qué será valor, no es cierto? Hay muchas definiciones de valor que están relacionadas un poco con que el cliente está dispuesto a pagar, qué es el menor esfuerzo. Una de las definiciones que me gusta mucho y que justo lo estuve investigando, la definición de valor es justamente la relación entre el beneficio versus el costo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto beneficio tú tienes versus el precio que pagas y que estás dispuesto a pagar? ¿No es cierto? Y escuchaba en algún video, ponían un ejemplo un poco para ponerlo más didáctico, ¿no es cierto? Cuando tu objetivo es bajar de peso, digamos que es bajar de peso, tú tienes dos formas de hacerlo, ¿no es cierto? La una es ir al gimnasio, pasarte tal vez 2 o 3 meses haciendo ejercicio y dedicándote con una disciplina, o la otra es tener una intervención y que te hagan una intervención, una operación y pues en el lapso tal vez de un mes bajarás de peso, ¿no es cierto? Entonces, el valor que tú tienes sobre esas dos opciones depende del objetivo que tengas, ¿no es cierto? Si no tienes el tiempo la disciplina para hacerlo, seguramente el valor que te da una operación para bajar de peso será mucho y tú estarás dispuesto a pagar un alto precio. Pero si no es así, tú tendrás que hacer el esfuerzo y el valor que te da el gimnasio, pues será lo que tengas que pagar, pero sí con disciplina y esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, un poco la relación entre el beneficio y el precio que tiene, un poco va definiendo el valor la agregación de valor de tu producto, de tu servicio, de lo que quieras mostrar en el mercado. Y esta oferta de valor que tú tienes es la que define en realidad hacia adentro tu modelo de negocio y tu forma de operar centrado en el cliente. Marley. Así, sí, yo quería comentar nada más que Patricio Ortiz nos está poniendo en el chat y que, claro, nos mencionas, ay, se me movió el chat. Gracias. Que es por eso que la visión se replantea en base a la propuesta de valor, es decir, podemos hacer una redefinición de la misma en la planificación estratégica. Así es, totalmente. La visión no es algo que escribimos y que decimos, normalmente la teoría de la visión dice, tienes que escribirla para 5 años y ahí ver cómo te visualizas y demás. Esa es como que la teoría, pero en realidad uno tiene que ver cómo está la visión. Y justo lo que tú dices, Patricio, es de la propuesta de valor, es decir, yo primero digo, ¿para qué existo? Entonces, porque ya sé para qué, cuál es mi cliente, cuál es la propuesta de valor que le voy a dar y veo que todavía es la correcta, ¿no? Después de tantas cosas que nos han pasado ahora que hemos tenido que aprender la pandemia y múltiples cosas en Latinoamérica, ahora actualmente, bueno, en Ecuador estamos pasando incendios, creo que a todo nivel de Latinoamérica, entonces hay cosas que sí hacen replantear todo el proceso de la estrategia. Es decir, la estrategia es algo vivo, no es algo que yo lo tengo que ver cada año. Y por supuesto que la visión también. Cada vez que yo regreso a ver la estrategia, todavía tengo que ver mi norte, porque la visión sí me da el norte, pero tengo que ver si es que es correcta, ¿no? Y tener la humildad, la valentía de decir, no, no es por aquí, es por acá. Porque si seguimos ese camino, pues ya no vamos a llegar a ningún lado. Entonces la visión sí puede replantearse, debe ser revisada. No digo que todos los años vamos a hacer una nueva visión. La idea sí es que sea a un mediano plazo, ya no tanto a largo plazo por todo el mundo cambiante en el que vivimos, pero sí tiene que irse replanteando, tiene que irse revisando, tiene que ver si es que realmente todavía empata con lo que yo estoy haciendo. Porque ahí la visión está supuestamente direccionándonos para un lado, pero después vamos al día a día y nos metemos en nuestros procesos, en nuestros proyectos y esa visión nunca llega. Y entonces es como tú lo decías, Robert, en algún momento también la visión entonces termina siendo algo solamente escrito, una poesía de a dónde quisiera en algún momento llegar. Tiene que ser un poco concreta, de que realmente me trace la ruta de cambio, la ruta de los procesos que quiero seguir, qué proyectos quiero hacer. Eso quería un poco comentar. También que aquí está Patricio. También, bueno, ahí nos están inscribiendo. Si gustan, también pueden alzar la mano, pueden igual participar. Esto es un foro abierto para todos. Entonces, ahí para comentar. Tú, Esther, ¿quieres comentar algo? Y tal vez aportando lo que tú dices, Marley, ¿no es cierto? Veía también un caso interesante y me pareció súper
No, yo no conocía este tema y veía un caso de Fuji, ¿no es cierto?, de Fujifilm. Nació en realidad con una misión que es las cámaras fotográficas y en realidad se ha mantenido durante el tiempo en esa línea y hoy en día tiene una división específicamente para el tema de cámaras. Sin embargo, hace algún tiempo, obviamente cuando vino el tema de la digitalización de la fotografía y todo esto, Fujifilm entró en crisis, ¿no es cierto? Evidentemente no podía competir con toda la tecnología que se venía. De hecho, ellos tenían muchas invenciones en ese sentido, pero ellos replantearon más que su misión en ese momento, replantearon su visión. Y es interesante porque ellos tenían en su investigación, en sus laboratorios, tenían como 20.000 patentes. 20.000 patentes químicas, de fórmulas químicas y esto. Entonces, en uno de sus laboratorios descubrieron que los químicos que utilizaban para los rollos, para que no se hagan blancos con la luz solar, servía también para cuidar la piel y que no se dañen la piel y se decolore. Entonces, claro, empezaron a hacer sus patentes, o muchísimas de sus patentes, para el cuidado de la piel y cosmético. Entonces ellos ahora casi el 70%, 80% de sus ingresos está en la línea del cuidado personal. Claro, entonces es un claro ejemplo de lo que tú decías, Marley, ¿no es cierto? Una empresa nunca puede quedarse primero inmóvil, porque posiblemente nació con una visión, pero el tiempo y el cambio tecnológico y un montón de cosas le llevaron a replantearse una forma de innovar totalmente sobre cosas que ya tenía, utilizarlas para otro fin. Entonces me pareció un caso súper interesante porque normalmente no es que pasa en todas las empresas, ¿no? Pero sí es importante revisar la misión, revisar la visión periódicamente y replantearla de tal forma que tus procesos puedan soportar a largo plazo la propuesta de valor, ¿no? Estefi. Sí, por ahí desde gestión del cambio, sí, la verdad que hoy por hoy el contexto es cambiante continuamente. Como mencionaban, lo que antes por ahí se definía, ya sea dentro de un portfolio o dentro de una misión valor de acá 5 o 6 años, hoy en el contexto en el que vivimos, como mencionaba Marley, por ahí viene una pandemia, te cambia todo, pero en general cada 2 o 3 años estas cosas se revisan. Y yendo por ahí un poquito más a lo estrictamente gestión de cambio en todo este nivel estratégico de definición de norte, ¿qué es lo que nos dice a nosotros de gestión de cambio tener una misión, un valor y una visión? Sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos a dónde estamos y para gestión de cambio es un muy buen input para entender cuáles son los cambios que tenemos que ir haciendo a nivel organizacional desde el lugar donde estamos y hacia donde queremos ir. Eso es la parte más compleja en este nivel estratégico que tiene gestión del cambio, porque cada uno, al menos como la gran mayoría de las organizaciones funcionan hoy, está mucho segmentado por silos la gestión. Entonces, cada uno de esos silos a nivel organizacional ve el valor, la misión o la meta a la que tiene que llegar desde el lugar desde el cual está y lo que cuesta, y sí es algo en lo que gestión del cambio puede colaborar, es empezar a generar esta visión más sistémica entre las áreas, entre las áreas funcionales, ¿no? Empezar a romper los hilos y empezar a romper que finanzas haga su propia estrategia, que operaciones haga su estrategia, que recursos humanos, etcétera, etcétera, porque en definitiva, cuando uno después va a ejecutar, como comentaba Robert, los procesos son como los cables que conectan a la organización, y si esos cables no están bien conectados, la organización empieza a crujir y ahí es donde empiezan todos los, ya sea desperdicios desde un nivel costo y también les diría un desperdicio a nivel equipos, porque ahí uno empieza a ver las frustraciones, el cambio de prioridades o 25 prioridades al mismo tiempo, que nunca se llega al resultado, que hay idas y vueltas sobre lo mismo. Entonces, digo,
lo bueno de tener toda esta parte estratégica clara, bien comunicada, bien transparentada a toda la organización, que la organización entienda cuál es el valor también que le agrega a cada uno de los equipos, o sea, que la operación conecte con lo estratégico, esa es otra gran falla que tienen las organizaciones. Tener eso bien definido colabora a poder hacer o una transformación o una implementación de un cambio más ordenada y más orgánica dentro de la organización. Patricia tiene levantada la mano. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto compartir este foro con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Un abrazo a la distancia. Bueno, igual, Patricia. Gracias. Bueno, considero muy importante lo que comentó hace un momento, el tema de la gestión del cambio, ya que justamente lo he vivido en empresas, y uno de los factores muy complicados es prácticamente la gente. Es el tema de la cultura organizacional. Justamente lo que decía la compañera, me disculpas, no sé tu nombre, justamente, Steffi, gracias, en el tema de los valores, ¿sí? Cuando la empresa tiene ya estructurada exactamente, complementa en lo que debemos creer como organización, es importante alinear esa cultura organizacional, preparar a la gente, porque muchas veces ha dado muchos cambios o muchas disposiciones a nivel gerencial o de estructura sin que la gente comprenda hacia dónde van los cambios, sobre todo en temas de metodologías ágiles, por ejemplo, de proyectos. Entonces, considero que es importante la cultura. Sí, totalmente, totalmente, Patricia, qué gusto saludarte. Finalmente, tanto la estrategia como los procesos la hacen, ¿no? Entonces, sí, por eso es también tan importante. Y justo también quería rescatar lo que decía Steffi, que hay un tema de que, claro, como es cultura y demás, entonces tenemos toda esta zona de arriba donde se genera la misión, visión, valores, donde están las cúpulas de la organización. Y también pasa que no desciende hacia el resto, ¿no? Hacia toda la organización que también tiene que estar embebida en todo este tema de la estrategia, para poder, entonces no generar los hilos o las áreas independientes, sino que hacerlo todo completo, más transversal a la organización, que todos estén hacia la misión, hacia la visión que realmente quiere la organización. Es un tema complejo porque en realidad son diferentes realidades, diferentes personas en cada organización, y ahí es donde las empresas generan justo esa cajita que, bueno, bolita que está en la número 3, que son los valores, para que cada uno de nosotros como miembros de una organización empecemos a empatar esos valores hacia los valores que nosotros también tenemos, como para ahí poder ir haciendo un poco el clic de lo que como personas dentro de una organización también tenemos que empujar la estrategia para que llegue hacia allá, ¿no? Entonces, sí es un tema complejo. Entiendo que gestión del cambio también trabaja hacia arriba para poder justamente caer en la parte de abajo que tenemos ahí en la diapositiva, que es justo el cambio a nivel operativo, ¿no? Donde están los procesos, de ahí están unos colores de procesos que lo veíamos, porque la estrategia también tiene que darme la ruta de cuáles son los procesos que yo voy a priorizar, sobre los cuales yo voy a intervenir, ¿no? ¿Cuáles son los que yo voy a trabajar? Porque si yo tengo una empresa donde tengo, no sé, a lo mejor 100, 200 procesos, no sé, el diseño, tal vez una empresa muy grande, bueno, ¿cuál es la que yo tengo que intervenir? ¿Dónde yo le voy a poner más foco que me apalanca la estrategia? Eso no quiere decir que los otros procesos los cerramos, no trabajan, pero siempre tiene que haber como que ese foco, ¿no? No solamente del punto de los proyectos, generalmente yo sí he visto que las empresas incluso gestionan proyectos estratégicos, que están muy apuntalados a la estrategia, pero como que a veces el tema de los procesos se nos va quedando, se nos queda, y entonces ahí es donde ya todo se rompe. Sí. Y ahí en este sentido, Marley, es bien importante lo que tú dices, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cierto? Hablamos de misión, hablamos de visión, hablamos de valores, que digamos que es lo súper grande. Y luego, evidentemente, tenemos que enlazar esa propuesta de valor en modelo de negocio, en donde ya entran ciertas operaciones importantes. Y a partir de esa propuesta de valor, también identificamos lo que ya muchos de ustedes deben saber, ¿no es cierto?, el tema de las ventajas competitivas, que justamente estas ventajas competitivas son el vínculo entre este alto nivel y la operación. Estas ventajas competitivas son las que identificamos a través de la cadena de valor.
¿no es cierto? Y ahí viene justamente el vínculo, porque seguramente cuando estamos visionando, cuando revisamos la misión y establecemos unos objetivos de cara a cumplir esa propuesta de valor, seguro que tenemos que ser muy enfocados y justo como comentaba Steffi, muy priorizando temas específicos en donde vamos a trabajar. Entonces, sí es bien importante cuando nosotros vinculamos este hilo conductor, visión, modelo de negocio, propuesta de valor, ventajas competitivas y procesos claves. ¿No es cierto? No vamos a trabajar en N procesos, porque seguramente habrán muchos procesos que son de soporte, habrán muchos procesos que seguramente, no es que no aportan valor, pero sí no tienen la prioridad y el impacto hacia el cliente. ¿No es cierto? Por ejemplo, una de esas capacidades bien importantes que a veces también no está bien definida en las empresas es el tema de marketing, ¿no es cierto? A veces en las empresas nos centramos simplemente tal vez en el pricing, tal vez en el tema de la comunicación, pero normalmente una de las grandes ventajas que puede tener una empresa, una ventaja diferenciadora, es que tanto yo conozco al cliente, ¿no es cierto? Y creo que ahí puedo ir relacionando, nos hacían una pregunta de cómo podemos, por ejemplo, integrar el tema de la IA en los procesos. Aquellos procesos claves que manejan mucha data, por ejemplo, el tema de marketing, es bien importante ir integrando estas nuevas tecnologías porque nos permiten tener, no tanto por el uso de la tecnología, sino por los casos de uso referidos a mi agregación de valor. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en un nicho, puedo tener mucha información de ese nicho y puedo tener una ventaja competitiva en el sentido de conocerle al detalle y hacer una hiperpersonalización de esos productos, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante identificar esas ventajas competitivas para priorizar los procesos. Tenemos una mano levantada. Sí, yo quería un poco retomar lo que había mencionado Patricio con el tema de la cultura organizacional, porque es un tema muy... cuando uno va a las organizaciones y se habla de cultura, es como etéreo. Nadie termina de entender qué es la cultura. Uno dice, bueno, pongo los valores. Los valores quedan escritos lindos y quedan presentados en las organizaciones, pero pero no hay como no hay como un entendimiento de bajar esos valores a algo concreto que le pasa a la organización. Llámalo comportamiento o algo, o un comportamiento dentro de un proceso. El valor queda escrito lindo. Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno habla también de cambio organizacional, y esto es algo que pasa mucho en gestión del cambio, siempre el que tiene que cambiar es el otro. Entonces, el equipo de finanzas dice que tiene que cambiar el de operaciones. En general, los niveles estratégicos dicen que tienen que cambiar todos los que están abajo. Y la realidad es que el cambio es de ambos, es como un vínculo de dos personas. Si uno cambia, el otro tiene que cambiar porque el vínculo cambió. Entonces, transicionar eso en una organización es muy complejo y sobre todo con personas en un nivel jerárquico donde llegaron ahí arriba porque las premiaron por venir haciendo lo que están haciendo. Entonces, que uno de repente diga, bueno, hay que cambiar esta forma por la que te premiaron, es como inconsistente. Entonces, por eso, en general, hoy por hoy, casi todos los procesos de cambio, te diría que el 90% son procesos de transformación. Y dentro de un proceso de transformación, y un poco retomando lo que venían mencionando todos, es un poco entender, si quieren desde un lado más de agilidad, cuál es el cambio mínimo viable que se puede hacer. ¿Qué es lo mínimo viable que la organización, no una persona, no un equipo? ¿Cuál es el cambio mínimo viable que una organización puede absorber hoy que me va a llevar hacia esa misión, esa visión y esos valores que me defino? ¿Cuál es el problema con esto? Que todo el mundo te dice que quiere agilidad. Cuando uno empieza a hablar de lo que es agilidad, en realidad nadie la quiere, porque todos tienen que cambiar. Es que la agilidad te plantea evolución, pasos evolutivos, incrementales. Nadie quiere el paso incremental. Todos quieren ir de 0 a 100. Entonces ahí tomo también lo que dice Robert. Vos no podés cambiar los 125 procesos al mismo tiempo. Tenés que definir, si querés un MVP o un MVC desde Change,
y empezar por ahí, y empezar esa transformación a nivel organizacional, a nivel cultural, con pasos evolutivos. La gente no cambia al ritmo que cambia un negocio o que cambia el mundo, cambia más lento. Entonces, es un equilibrio muy difícil de manejar y de encauzar desde gestión del cambio eso. Sí, totalmente. Y la gestión del cambio realmente impacta, como tú decías, en el alto nivel y luego ya en la ejecución, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa en la alta dirección pasa en los mandos medios y también ya en la operación. Entonces, cambiar un método que posiblemente sea más ágil o posiblemente sea más limpio para el cliente también demanda una dificultad y una movida de la zona de confort. Entonces, sí es complejo al menos manejar este tema. Y hay, digamos que, opciones en las cuales, claro, tenemos que trabajar mucho en el recurso humano, mucho en las facilidades que les damos para lograr ese cambio, tanto tecnológico como de toda la, digamos que las capacidades que podamos tener para poder llegar al cumplimiento de esa misión, esa visión. Y también en el tema de justamente de tener proyectos de impacto, porque realmente la operación tal vez funciona, ¿no es cierto? Está funcionando, pero aquello importante que mueve y realmente lleva a un cambio en la innovación de la empresa son aquellos proyectos, ¿no es cierto? Que siempre van a demandar cambios importantes en la organización. Patricio. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes y algo también que pongo sobre la mesa para su análisis y tal vez un posible debate aquí es justamente el tema del liderazgo. Algo que estoy desarrollando justamente en el tema de lo que hacemos también nosotros es justamente el tema de empoderar correctamente a nuestros líderes para que ellos puedan direccionar, obviamente, adecuadamente y encaminar y empoderar también a su gente porque muchos de los proyectos falla ahí, aparte de la cultura, ¿no? Que totalmente de acuerdo con ustedes y con Estefanía, es el liderazgo. Por más que tengamos la IA, considero que el tema de las personas, de poder llegar a conectar, hacer justamente lo que me estaba hace un momento, la conexión para que todo funcione, fracasa por la falta de liderazgo. Ahí es donde considero que también hay otro talón de Aquiles en las organizaciones. Sí, el tema es también no solo poner la pata en el liderazgo. ¿Por qué? Porque me parece que hay que tener esta visión más sistémica. Es el liderazgo, es el proceso, es la cultura, es el contexto, porque si uno no abarca algo más chico, pero sistémico, siempre te quedás como eh, a medio camino. Si uno dice, bueno, yo trabajo sobre el liderazgo, empodero a las personas, pero el contexto organizacional atenta contra eso que yo estoy cambiando, ese cambio va a morir. Murió antes de nacer, te diría, porque el liderazgo que uno está tratando de desarrollar en la ejecución diaria de la organización lo fagocita, se lo come. Entonces, por eso, si uno quisiera, por ejemplo, ir por un liderazgo más ágil, decir, bueno, yo sé que mi misión es tal y la visión de la organización va para este lado. Ok, ¿cuáles son, un ejemplo cualquiera, las áreas más críticas en donde yo pudiera tener un MVP que piloteando con este MVP puedo llegar a escalar al resto de la organización? Y bueno, no sé, como decía Robert, por ahí es marketing, procesos y no sé qué otra área más. Entonces vos por ahí podés desarrollar un liderazgo diferente en ese MVP de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces tenés algo sistémico, chico, pero sistémico en donde vos probás un punta a punta de una solución y no vas por todo, porque si vas solo por el liderazgo de mandos medios, por ejemplo, que están en el medio del sándwich, todo lo que rodea eso atenta contra el desarrollo positivo que pueda tener ese cambio en la organización. Entonces, es bastante complejo el tema de los cambios y sobre todo cuando son cambios así que mueven las estructuras de la organización, como por ejemplo los procesos. Totalmente, totalmente. Arli, ¿ibas a comentar algo?
Creo que te perdimos, no se te escucha. Pero no podía reactivar el micrófono, perdón. Sí, perdón, Ahí. no se activaba el micrófono. Sí, justamente este tema de liderazgo es complejo, ¿no? Porque no es el estilo que sea de liderazgo, es el rol que vas tomando dentro de toda la gestión por procesos también. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer desde el punto de vista desde el líder del proceso, desde el ejecutor del proceso? ¿Cómo yo traspaso todo esto como líder hacia la organización? ¿Cómo yo empodero a la gente que va a trabajar? ¿Cómo yo doy ciertos líderes como para trabajar? Yo todavía creo que hay muchas organizaciones que en los líderes todavía les gusta estar muy pendientes de cosas tal vez muy operativas y entonces no ve el líder, porque el líder es aquel que va levantando la cabeza y va diciendo, sí, vamos por acá, desde la arista en la que estás, ¿no? Porque tenemos los líderes, los grandes líderes de la visión, misión, que se apoyan de los otros líderes que van gestionando esto, pero igual en la parte operativa tú vas teniendo liderazgo como para decir, sí, esto es lo que va apoyando a mi visión, va apoyando a mi organización, qué es lo que yo quiero lograr y cuáles son los procesos, cómo yo los voy a ir gestionando. Pero también existe un dolor cuando empiezas a traspasar todas estas, empoderar a la gente, que sí me ha pasado que bueno, entonces hay como un estrés hacia abajo que dicen, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y se piensa que los procesos es algo distinto y la estrategia es algo distinto de lo que yo hago en el día a día, cuando debería empatar las dos cosas. Entonces, no es que yo como en un rol en proceso estoy haciendo algo distinto, sino que estoy haciendo mi gestión, la que a mí me corresponde en eso. Entonces, ahí es donde también el liderazgo juega un gran papel de cómo logro que el equipo vaya empatando, vaya interiorizando todo esto para poder gestionar bien los procesos y llegar hacia la estrategia. Quería leer un comentario que estaba haciendo, perdón, Arturo, que dice, al 100% de los empleados de inicio se les da la visión. Empresas incluyen en su visión el trato de personas humanas. Acaba siendo solo a veces un letrero en la recepción, cuando la estructura organizacional no es la primera que cree en eso, la nómina peor aún. Así es. Y pasa, ¿no? También yo estuve en alguna organización en una vida pasada que teníamos que aprendernos de memoria las visiones. Y entonces, el aprenderte un texto de la visión de que a dónde queremos llegar y recitarlo, pero no interiorizarlo, no es lo que uno como empresa tiene que buscar. Entonces, es como que realmente que uno compre esa visión. Yo también quiero caminar hacia allá, pero lo que pasa es lo que dice Arturo, solamente van, lo dicen, lo ponen en el rótulo, pero nos hacen aprendernos de memoria, pero no es eso lo que debería gestionarse de la estrategia para bajar hacia el nivel operativo. Por eso termina siendo que la visión no es de toda la organización. La conozco, pero a lo mejor yo no trabajo mi proceso en función de esa parte. Sí, totalmente. Y en esa línea creo que es súper importante. Hay 3 temas, digamos que básicos en este. Se cayó Robert, me parece. Sí, creo que. Sí, creo que se perdió. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí. Ya, perdón, creo que está mala mi conexión, pero bueno. No, lo que les decía es importante, ¿no es cierto? 3 temas justamente en todo este alineamiento de la estrategia y la ejecución. Entonces, una de las cosas que comentaban en cuanto al liderazgo, definitivamente, de ahí depende qué tan alineados estemos en toda la organización a esos planes estratégicos. El otro punto es el enfoque y tiene que ver mucho con lo que tú comentabas, Estefanía, ¿no es cierto? Saber qué luchas emprendemos y cuáles no, enfocarnos y priorizar. Y finalmente el tercero es la ejecución magistral, que ya eso va en los procesos, ¿no es cierto? Y el empoderamiento de la gente que ejecuta y qué mediciones hacemos y cómo retroalimentamos todo este sistema estratégico. Porque al final del día, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, Marley, ¿no es cierto? No puede separarse la operación, la empresa, de la estrategia. Y no puede, por un lado, funcionar unos indicadores, unos objetivos estratégicos desconectados totalmente de
de la operación de la empresa. Entonces creo que es bien importante la alineación, el enfoque y esa ejecución de esos procesos relacionados con la propuesta de valor estén totalmente, digamos que identificados, priorizados y mejorados continuamente. Así es. Y cuando tú vas a plantear la estrategia, claro, justamente tiene que ser esto como cíclico, ¿no? Cuando veíamos al inicio de este webinar, decíamos, claro, primero la misión, visión, pero ya pues estamos en una organización que ya tiene su tiempo, que va gestionando, que tiene sus procesos. Esto tiene que ser cíclico. El proceso, los resultados del proceso, qué es lo que yo tengo, voy priorizando ahí hacia dónde también yo quiero llevar a mi proceso y eso tiene que entrar hacia la estrategia. Y nuevamente, para repente, está alineado a la misión, está alineado a la visión y entonces, ¿qué objetivo quiero conseguir? Para entonces esto se hace cíclico. Entonces, los procesos forman parte de la estrategia. Aquí es donde una de las herramientas para decir, bueno, mi estrategia sí está funcionando y no termina siendo un cartel por ahí para llenar o un proceso anual en el cual decidimos y después, no, nunca llegamos a la estrategia, nunca llegamos a esa visión, no logramos los objetivos. Es porque no está alineado este tema de la ejecución que está hacia abajo en los procesos. Steffi, tú querías comentar algo, perdón. No, no hay problema. Que Arturo comentó en el chat el tema que también creo yo es uno de los grandes puntos a empezar a modificar porque el mundo también cambió. Mencionaba la presión por conseguir resultados, está dejando muy por atrás la misión y la visión. Comparto el tema que es la presión por conseguir resultados, sin embargo, sí creo que los resultados a los que aspiran alcanzar las organizaciones están de alguna forma asociados a la misión y la visión. Ahí, por ahí, lo que agregaría o complementaría en ese comentario es que en toda la parte de la ejecución de esa estrategia es donde se dan todos estos problemas que también comentaba Marley, es donde se empieza a desalinear la organización, las prioridades empiezan a volar por todos lados. No hay un portfolio que diga, bueno, tenemos un portfolio de acá a 2 años de proyectos factibles de hacer, 5, 6, no 25, como por lo menos tienen las organizaciones en Argentina, un portfolio de 25, 30 proyectos que es inviable. Entonces, digo, me parece que una de las cosas hacia donde está yendo la gestión organizacional de todo, de los procesos, de las personas, de la estructura, del diseño organizacional, de lo que ustedes quieran ponerle, es a esto de dejar que el resultado sea lo más relevante para que lo relevante sea cómo capitaliza la organización lo que hace y pase a gestionar desde un lado de agilidad también y hasta incluso dentro de los procesos, pase a gestionar equivocaciones y no pase a gestionar errores. Que la diferencia entre una y otra es que la equivocación, vos estás tratando de probar una hipótesis. Y la gestión del error es seguís haciendo lo mismo. Sabés que es como el error, ¿vieron? Cuando te sale 404 error, que ya es algo predeterminado. Entonces, esa gestión que interna continua, que es ese loop, ese círculo vicioso, eso es lo que la organización no rompe. Y es lo que después es la frase, ¿por qué vamos a obtener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo? Por más que tengas la mejor visión y misión del mundo. Si la ejecutás mal, no cambia nada. Así es. Ahora la gran pregunta es cómo solucionamos todo esto, ¿no es cierto? Porque esta es la problemática, digamos, que tenemos en el día a día. Creo que uno de los grandes temas que tenemos que gestionar como gente de procesos, gente de transformación, gente de estrategias, justamente involucrar a todas estas, digamos que, áreas interesadas, por decirlo de alguna forma, dentro de la organización. Empezar estas conversaciones importantes, porque normalmente, como tú bien mencionabas, Estefanía, en algún momento cada área empieza a trabajar de acuerdo a lo que cree que está aportando para la estrategia y no necesariamente es así. Muchas veces existen áreas o procesos de planificación estratégica, de mejora continua, de transformación, pero que cada una está trabajando por separado. Entonces yo pienso que un punto para mirar una solución es justamente empezar a conversar con nuestros pares dentro de la organización, identificar aquellas personas
personas que están gestionando los cambios, que están gestionando proyectos importantes y empezarlos a capturar en un solo esfuerzo, porque caso contrario, vamos a continuar, digamos que haciendo esfuerzos separados y posiblemente la alta dirección en algunos casos no logra visualizar esa separación, porque al final del día en una empresa tenemos las áreas que en teoría están alineadas, pero no necesariamente pasa eso. Entonces sí pienso que está en nuestras manos como gestores de este tipo de iniciativas, empezar a tener conversaciones en este sentido. Y si no hay, obviamente, áreas relacionadas con esto, en nuestra gestión que nos corresponde, pues empezar a tener estas iniciativas de alineamiento, porque obviamente es una gran carga para la empresa en el sentido de que es una barrera para ejecutar la estrategia, pero sí estoy convencido de que una conversación inicial, que esto luego vaya generando más vínculos con las otras áreas, con la alta dirección, definitivamente genera un cambio positivo y tal vez no sea en este año, tal vez sea el próximo año en que lleguemos más alineados y luego con más iniciativas, posiblemente no sea un proceso, no digo complicado, pero sí tal vez como bien dicen, no es una carrera de 100 metros, seguramente será una maratón, pero seguro llegamos al cambio que queremos. Así es, sí. Así es. Y bueno, yo creo que ya para ir concluyendo, una cosita, pues me parece que está bueno lo que dijo Robert. También desde gestión del cambio, una de las cosas más difíciles que por lo menos a mí me ha tocado es que a nivel directivo y también a nivel más de operación, pero que a nivel directivo realmente entiendan lo que es una cadena de valor. Una cadena de valor nunca es un área sola, nunca, jamás, nunca de los nunca. Entonces, que los niveles directivos puedan comprender que la rentabilidad, el beneficio, alcanzar la misión, la meta, no sé, que sean los mejores del mundo, depende de que ya no sea la suma de las partes, sino que sea el todo el tiempo y que la toma de decisiones sea transparente y sea entre las áreas y no por cada una de ellas, es el primer punto, me parece, por donde uno tiene que empezar a gestionar el cambio hacia una transformación. Y como dijo Robert, no es en un año, probablemente tampoco en 2. Tal vez al tercer año se empiecen a ver algunos cambios, pero eso es crítico, porque el proceso te vincula a todas las áreas, y si no está esa visión 360 arriba y hacia abajo, la toma de decisiones va a seguir la misma estructura que el que está liderando ese silo o esa área funcional. Entonces, ese es otro lugar desde donde gestión de cambio también colabora para empezar a generar esta visión más orgánica y más sistémica. Así es. Arturo, ¿tú quieres decirnos algo? Hola, Arturo. ¿Nos escuchas? Si nos estás hablando, nos estamos oyendo. Está muteado. Arturo, sin problema puedes hablar, pero creo que estás en mute. Bueno, mientras Arturo nos acompaña, un poco para ir cerrando, ¿no es cierto? Porque la intención de estos conversatorios es justamente abrir el debate. No hay una gran conclusión, pero sí hay temas muy claves que queremos ponerlos sobre la mesa, ¿no es cierto? Y a modo de resumen, una de las cosas que queríamos transmitirles justamente es la importancia de tener discusiones frecuentes sobre la misión, visión, porque son, digamos,
lo fundamental por lo que una empresa existe, y alineado a esto, evidentemente, hay un hilo conductor que es el modelo de negocio, la propuesta de valor, las ventajas competitivas, y que justamente vinculan, como bien decía Estefanía, a la cadena de valor, y de la cadena de valor, efectivamente, pues, aquellos procesos que realmente son claves para prestar los servicios o productos que la empresa está enfocada. Queremos que se lleven en esta charla justamente la importancia de la gestión del cambio para seguir esta ruta dentro de una planificación estratégica y que finalmente termina decantando en una ejecución, como yo digo, ejecución magistral de aquellos procesos que están priorizados en función de eso, y manejar tanto el tema de cultura, el tema de comportamientos con el ciclo que evidentemente tiene una gestión del cambio. Hola, ¿ahí me escuchan? Arturo, ahí te escuchamos, Arturo. Arturo, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Oh, bueno, mil disculpas, algo pasaba acá, pero imposible no opinar, sobre todo a los que somos comerciales y hablamos, y qué bueno verte, Marilyn, a los tiempos, seguido en LinkedIn, Sí, por ahí Arturo. nos hemos conectado, Gracias. muy enfocados en esto de la parte corporativa y las estrategias, las habilidades blandas. Y pues sí, yo solamente comentarles que como es un tema tan grande, tan álgido, ¿no es cierto? Y evidentemente viene desde la motivación personal muchas veces de cómo se entiende la misión, la visión y los valores, que para mí son temas que lamentablemente están siendo poco relevantes ya en la organización. Dentro de las últimas empresas donde he trabajado y donde he hecho algunas consultorías, sin preguntar, veo que los planes estratégicos de último año, de inicios de año, poco van por ahí, poco o nada. Siempre se centran más bien en los resultados, en los nuevos mercados, en nuevos productos, nuevos desarrollos, más que tocar un tema álgido y que es básicamente el núcleo y la raíz de la empresa, que para mí sigue siendo la misión y la visión, que considerando la versatilidad que se mueve el mundo y las condiciones del shopper o del cliente, no se va identificando por ahí. Yo por eso en algunos lugares siempre sugiero al menos que todo lo que sea misión, visión, tenga que ver un análisis al menos semestral o un enfoque al menos 2 veces al año, si no en las estrategias propias, en el cambio del dinamismo de la empresa, sí desde un lado que yo también ponía algo aquí, y que es desde la parte de el recurso humano. Trabajar humanos para humanos, enfocar estrategias de gente que hablamos y sentimos, no para máquinas, sino para humanos. Y entonces ahí el tipo de liderazgos que se maneja es muy fluctuante, respetando evidentemente la individualidad, como decía anteriormente, de ello. Pero es algo que no va de la mano. Y yo saludo muchísimo este tipo de eventos de ustedes, que podamos generar discusión, porque esto alineado a las nuevas... decía dinamismo mundial en todas partes, sí, yo creo que va dejando muy en claro que mientras nosotros como empleados, como líderes, como CEOs, como gerentes generales, no tengamos clarísimo lo que estoy delegando Así es. a mi empleado hacia abajo, difícilmente él me puede entender que todo es solo por resultados. Precisamente el cambio en las empresas de tantas personas, la rotación de personas de todos los niveles hace, para mí como Arturo, se enfoca en que no se está viendo la misión y la visión y solo quiero resultados. ¿Dónde están tus estrategias? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Qué alcanzaste? Todo es cifras, todo es números. Estamos dejando cosas muy por detrás, como las que ustedes están enfocando y que definitivamente nos llevaría toda la noche, pero que es un tema para mí espectacular. Sí. Totalmente, Sí, sí. totalmente. Gracias por tu participación, Arturo. Gracias, Arturo. Justamente esa es la intención de darle relevancia nuevamente al tema principalmente de la misión, porque yo coincido plenamente contigo que sin esa misión, porque por ejemplo cuando digo yo negocio pequeño, eres un emprendedor, tal vez es muy fácil entender por qué tienes el negocio, ¿no es cierto? Aparte de ganar dinero, obviamente. Pero siempre cuando te sientas a pensar por qué me pongo un negocio es porque tuviste una necesidad
o porque viste algún dolor en algún cliente y esa es tu misión y estás convencido de eso. Normalmente en el ámbito empresarial, y coincido plenamente, Arturo, se pierde normalmente ese sentido y es totalmente responsabilidad de la alta dirección tener esa visión clara, esa misión clara y poderla transparentar al resto de personas para que puedan ejecutar su trabajo. También, más bien, muchas gracias por la participación, Arturo, y seguro seguiremos con este tipo de charlas porque la idea un poco es abrir el debate, pero luego también ir viendo ya temas muy específicos y herramientas que podamos usar para tangibilizar esa misión, esa visión y ya en una organización. ¿Cómo llega a los procesos? Marley. Así es. Sí, solamente igual para ya ir cerrando, igual agradecerles a todos. Todo esto también nosotros lo vamos posteando siempre en nuestras redes de LinkedIn. Nuestra intención es justamente ir recogiendo todos estos aprendizajes que todos quienes nos vamos conectando aquí igual lo tenemos, entonces es como para ir compartiendo, entonces más como una comunidad y demás. Les invitamos también a que nos sigan a Robert, a Steffi y a mí en las redes en LinkedIn y que también estén atentos. Vamos a seguir topando estos temas, ya lo hicimos y conforme se va creando la discusión, nosotros vamos como que viendo qué temas también podemos y les vamos a seguir invitando a todos estos eventos para que ustedes puedan estar también y podamos ir haciendo esta red de emprendedores, de cuestionar las cosas, cómo vamos a hacer, ver las mejores prácticas y poder pues aplicar a la larga en nuestro negocio, en nuestras empresas, desde el punto en el que estemos en cada organización. Eso, pues agradecerles, no sé, Steffi y Robert. No, igual que vos, Marley, agradecerles por el espacio. La verdad que esto nos nutre a todos. Siempre escuchar otras experiencias a uno le aportan y le como expande su propio límite de pensamiento que tiene. Así que, como mencionó Marley, nosotros estamos acá para seguir ampliando esta comunidad y nutrirnos y colaborar entre todos. Así que gracias por su participación y por los aportes. Chévere, ¿no? Yo simplemente despedirme, ya comenté lo que tenía que comentar y nada, gracias a todos y cada vez seamos más los que podamos aportar en este sentido a cada uno, porque la verdad lo estamos haciendo más en el sentido de aportarles valor para que puedan tomar conceptos y discusiones en su día a día. Muchísimas gracias también a Woke Technology por esta invitación. Un gusto, un abrazo a ustedes, muchas gracias. Ahí precisamente queremos agradecerles por la apertura a nuestros ponentes y sobre todo a las personas que han participado en este webinar. Espero que no sea la primera ni la última vez que nos podamos volver a encontrar en este tipo de charlas y que sea como que de importancia para cada persona. Les invitamos a que si tienen alguna otra opinión que quieren que tratemos quizá en un posterior webinar o alguna cosa así, nos puedan ayudar colocando sus opiniones. Ahí le dejamos en el chat un formulario en donde pueden dejarnos cualquier opinión que deseen compartir con nosotros. De mi parte, muchísimas gracias y estamos hasta una próxima.